Dosis, dosis, dosis. Bienvenido seas una vez más a Dosis. Hoy hablaremos sobre irreversible. Para eso yo te voy a invitar a que leamos Lucas 9:62 en la Nueva Traducción Viviente. Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de aprender en pequeñas dosis de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos permitas comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos en esta dosis, pero sobre todo que la podamos llevar a la práctica, Señor, en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Como te digo, hoy en Dosis vamos a hablar sobre irreversible. Primero debemos de saber qué significa irreversible. Irreversible es aquello que no se puede revertir, es decir, que no es posible que recupere la condición, el estado o la propiedad que tuvo con anterioridad. Cuando algo es irreversible, no tiene vuelta atrás. Ese es el concepto de irreversible. Un par de ejemplos: irreversible puede ser el tomar una decisión. Tú tomaste la decisión y dices: esta decisión es irreversible. Muchas veces también se utiliza un sinónimo de irreversible cuando renuncian al trabajo. Esta es mi carta de renuncia y es irrevocable. O sea, ya no tiene solución. Yo ya no voy a seguir en mi trabajo. Cuando muchas veces aprueban una ley, esa ley es irreversible porque ya fue parte de una ley. No sé si me estoy explicando. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas son irreversibles, como por ejemplo el casarte, porque aunque te divorcies, que no estoy diciendo que lo hagas porque no es correcto, aunque te divorcies, tú ya no puedes darle vuelta a esa página. Tú ya estuviste casado, ya tuviste una esposa o un esposo. Esa es una decisión irreversible. ¿Sabes cuál es otra decisión irreversible? El tener un hijo. Hoy de eso te quiero hablar en Dosis. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos no comprendemos que el ser cristiano es irreversible y tratamos el ser cristiano como algo que nos podemos poner y nos podemos quitar. Y preguntándole al Señor qué debía de hablar hoy en Dosis, me venía a la mente la Semana Santa, que es en donde estamos. Hoy tú vas a escuchar esta dosis en Sábado de Gloria. Y me ponía a pensar sobre las dudas que le pudieron entrar a los discípulos en el momento que vieron que Jesús murió crucificado. Porque eran normales. Si tú o yo hubiésemos sido sus discípulos, seguro que también hubiésemos tenido esas dudas, porque en ese momento no sabíamos qué había pasado con Jesús. Entonces, basándome en este concepto y además viendo lo que siguió después para ellos, que Pedro, a pesar de que el Señor ya no estaba con ellos, siguió predicando después de que el Señor lo volviera a afirmar. Lo que pasó más adelante en el libro de Hechos, todos ellos se volvieron unos cristianos irreversibles, y eso me llama la atención. ¿Cuánto deberíamos de aprender como iglesia hoy de esos cristianos del primer siglo, de esos cristianos que realmente estaban dispuestos a morir a causa de su creencia? Y yo te he contado en alguna que otra dosis, y si no en algún podcast, te he contado que a mí me gusta leer muchos libros de mártires de la fe, muchos libros sobre personas que han sufrido hasta las últimas consecuencias. Y recuerdo que una de las primeras historias que compartí con mi esposa sobre un libro que guarda muchos relatos sobre los mártires de la fe fue de un niño al cual el ejército lo puso enfrente de una cruz y le dijo: si tú niegas lo que sucedió en la cruz, te quedas con vida, y si no lo niegas, aquí te mueres. Y sabes, ese niño de 12 años, a nosotros impactó tremendamente el testimonio que leímos. Ese niño de 12 años se hincó y le dijo: yo no puedo negar aquello que tengo la certeza que así fue. Y si Jesucristo resucitó, yo resucitaré con él. Y por supuesto, a este niño lo mataron. El libro se llama Mártires por Jesús, si no recuerdo mal el nombre del libro. Y así te puedo contar un montón de testimonios, como por ejemplo cuando en el Coliseo romano ponían a los cristianos para que los leones los mataran, se los comieran vivos. Imagínate eso. O sea, que les arrancaran las manos, los brazos, los leones. ¿Y sabes qué hacían ellos? Ahí en medio del Coliseo, sabiendo que iban a morir, se abrazaban y comenzaban a cantar cantos al Señor. Esos eran cristianos irreversibles. Hoy basta con que alguien nos confronte, basta con que alguien nos desafíe, nosotros comenzamos a voltear la vista hacia atrás, aun cuando ya tomamos el arado. Y por eso es que el Señor hablaba de esto.
Decía, aquel que toma el arado y voltea hacia atrás no es digno del reino de los cielos, aquel que tomó la decisión de seguir al Señor. Y hoy, como te digo, en pleno tiempo de Semana Santa, nosotros como cristianos deberíamos de recuperar nuestra fe. Posiblemente tu fe ha estado decaída, posiblemente has estado con muchas dudas todo este año durante toda esta pandemia, pero sabes, hoy es el día en el que nosotros deberíamos de recuperar nuestra fe, porque mañana es el día de la resurrección y tú debes de comprender como cristiano que hay un poder sobrenatural sobre la resurrección de Jesucristo. Y eso nos llena de esperanzas a todos los cristianos. Jesús fue a la cruz por ti y por mí. Lo hizo por amor a nosotros. Nosotros deberíamos de ser irreversibles en nuestras creencias. Reflexionaba escribiendo esta dosis de cuántas personas Dios me ha permitido conocer a lo largo de todos los años que tengo de ministerio. Y desafortunadamente puedo contar con los dedos de las manos a aquellos que se han mostrado irreversibles durante esos años. ¿Y cuántos de esos, muchos, se dieron por vencido al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 5 años? Y no los juzgo, porque yo estuve ahí, pero yo hice una promesa. Recuerdo cuando mi mamá llegaba conmigo y me decía, yo oro porque vos volvás a los caminos de Dios. Y yo le decía siempre lo mismo y sé que ella va a escuchar esta dosis. Yo le decía, yo voy a volver el día que esté seguro que nunca volveré a dejar al Señor. Eso era lo que le decía. Voy a volver el día que esté seguro que pase lo que pase, no voy a dejar al Señor. Y sabes, ese día llegó. ¿Por qué? Porque siempre me impactó este relato. Cuando ese joven le dice, solo deja que me vaya a despedir de mi familia. Y Jesús le contesta lo que yo te leí. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Yo quiero ser apto. Y la única manera para ser apto dentro del reino de Dios es no ver hacia atrás. Déjame leerte algo de Hechos 7, que a mí me impacta. Hechos 7, 54 al 60, siempre en la Nueva Traducción Viviente dice, los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios, y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores le quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Esteban fue alguien irreversible, fue alguien que tomó la decisión de seguir a Jesús. Y a pesar de que estaba muriendo apedreado, le pidió que no le tomara en cuenta ese pecado a esas personas que lo estaban matando. Hoy nosotros abandonamos al Señor porque nuestras finanzas no cuadran. Hoy nosotros abandonamos al Señor porque nos cortó la novia, porque las cosas no están bien con la pareja. Hoy nosotros abandonamos al Señor por nuestros amigos. Hoy nosotros abandonamos al Señor por nuestros gustos. Hoy nosotros abandonamos al Señor porque nos despidieron, porque las vacaciones no salieron como tenían que salir. Hoy abandonamos al Señor a la menor situación en contra. Dime tú si Esteban tenía una pequeña situación en contra. Fue hasta la muerte. Y aún antes de morir, siguió siendo irreversible. Siguió diciendo, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es ser un cristiano. Yo no estoy deseando que te pase lo mismo que a Esteban, ni tampoco estoy diciendo que a mí me va a pasar lo mismo que a Esteban, no te confundas. No tenemos que ser mártires, pero sí podemos ser cristianos, genuinos, que cuando nuestros amigos nos pregunten, nosotros digamos sí. Es más, que ni siquiera nuestros amigos nos tengan que preguntar, sino que se den cuenta que somos diferentes, porque nosotros decidimos hace 1 año, 2 años, hace 5, hace 10 años, hace 15, hace 20, tomar el arado y no voltear hacia atrás, porque queremos ser dignos del reino de Dios. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo hoy. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo has conmemorado el sacrificio en la cruz de Jesús para ti? ¿Cómo estás
estás conmemorando tú esta Semana Santa? ¿Es permitido ir de vacaciones? Sí. ¿Es permitido que te diviertas? Sí. Pero no te olvides de que Jesús hizo un sacrificio por ti y por mí, por todos y cada uno de nosotros. Y nosotros, los que hemos decidido tomar el arado, no tenemos permitido ver hacia atrás. Debemos de ser cristianos irreversibles, cristianos de verdad, cristianos que tomaron la decisión de dejar atrás todo lo que no sumaba y que no nos llevaba al reino de Dios. Así que te invito a que reflexiones. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Perdónanos por no ser personas irreversibles contigo, por no ser cristianos irreversibles, porque a la menor provocación, Señor, renunciamos. Somos tan débiles que volteamos a ver aun cuando tomamos la decisión de ir contigo, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, permite que nuestra fe sea más fuerte que cualquier otra cosa y que siempre tengamos presente el sacrificio que tú hiciste en la cruz, porque el agradecimiento que debe existir en nuestro corazón debe de ser suficiente para que seamos irreversibles, que no nos atrevamos a voltear hacia atrás, sino que vayamos hacia adelante en el camino que hemos trazado junto a ti, Señor, para que algún día seamos dignos del reino de Dios. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Espero que esta dosis haya sido de bendición para tu vida. Si es así, compártela en tus redes sociales. No te olvides que habrá un cambio de horario en nuestros servicios. Mientras tanto, te esperamos los domingos a las 2:30 en la sala número 3 de los cines de Tikal Futura. Será un placer recibirte con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.